Te va. Hola, buen día, ¿qué tal? En realidad, las noticias que hubo tienen que ver con el programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso. En este sentido, el ministro Massa lo que hizo fue inyectar más plata a la economía argentina. Esto parecería que es como que el perro se muerde su propia cola, porque al inyectar más dinero a través de una emisión monetaria implica, por supuesto, más inflación. Pero quería eh, desagregar un poco qué es lo que dijo Massa. Massa prometió para aquellos trabajadores en relación de dependencia y aquellos que ganen hasta 400.000 pesos mensuales, dos cuotas de 60.000 pesos, dividido en dos partes, obviamente. Para las auxiliares de casas particulares, 25.000 pesos en dos cuotas. Por supuesto, estamos hablando de aquellos que están en blanco. Desde ya va a haber un reintegro de un 50% previo trámite administrativo. En las jubilaciones y pensiones, en un principio eran 27.000 pesos un bono para aquellos que tenían un importe bajo de su jubilación, que se pasó a 37.000 pesos. Ahí Desde ya este bono, te puedo interrumpir un poquito. por Eh, supuesto. no me queda en claro, y a mucha gente no le queda en claro, este bono para jubilados de 37.000 pesos, ¿quiénes lo van a percibir? Porque en principio dijo que los beneficiarios eran más de 7 millones de jubilados, ¿m? Que es el padrón que existe. Después se habló de que era solamente para los que tenían, los que no sobrepasaban las dos mínimas y tenían 30 años de aportes, sin haber entrado en moratoria. Lo que no queda claro es si aquellos que sobrepasan las dos mínimas y tienen más de 30 años de aporte también lo perciben. Está en una zona gris eso, me parece. Sí, no está bien claro todavía, pero en principio, y de acuerdo a cuál ha sido el comportamiento anterior, eh, aquellos que exceden, aunque sea un peso, el valor de esos dos salarios mínimos de automóvil, indudablemente que no van a ser beneficiarios de esto. Lo que se está haciendo con las jubilaciones y pensiones es achatando la pirámide. Es decir, que aquellos que han aportado eh, en toda su vida, indudablemente que tienen proporcionalmente menos ingresos que aquellos que tienen un valor mínimo de jubilación y pensión. Me parece que esto es necesario revertirlo desde ya. Eh, Se han incorporado eh, mucha gente sin haber potenciado su aporte durante todo este tiempo. Es decir, que existen jubilados y pensionados en distintas categorías. Aquellos que han trabajado toda su vida, que han aportado más de 30 años de servicio, porque en realidad, digamos, el aporte válido para poder jubilarse llega hasta los 45 años. Si uno trabajó más de 45 años, ya 45 años y un día ya no sirve para su propia jubilación. Desde ya lo que hemos trabajado más de ese tiempo no se computa para la jubilación. Aquellos que también, dentro del lote también de jubilados y pensionados, tenemos aquellos que han entrado en moratoria. Han entrado en moratoria ya sea por la falta de pago, ya sea por que el empleador no ha depositado sus aportes y demás, y también aquellos, a lo último, que están en la jubilación en la categoría mínima. Esa categoría mínima surge porque en realidad se han inscrito en planes asequibles por el gobierno de turno para que estén incluidos en esa categoría. Eh, Todo esto que implica que en realidad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cada vez es menor, y si además agregamos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sirve para gastos corrientes y demás,
indudablemente que el valor de esa capitalización es cada vez menor. Ajá. Eh, Sí, 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 perdón. no, muy correcto lo que decís. Es así. Lo único que me queda en zona gris son las declaraciones que dijo que alcanzaba este bono a los 7 millones y pico de jubilados que hay. Por eso que está en una zona gris, no fue aclarado esto, y estoy completamente de acuerdo contigo que aquel que mayor aportó más se perjudica, sobre todo, obviamente, con el achatamiento de la escala, donde cada vez se acerca más las jubilaciones mínimas a los valores de jubilación de aquellos que, por premio, por aportes y años trabajados, tenían una diferencia con aquellos que de alguna manera se habían incorporado al sistema previsional por aportes magros o por moratoria. Demos vuelta a la página. Se informó la inflación de agosto, o por lo menos no en forma oficial, pero yo creo que las estimaciones se han quedado cortas, a mi entender. Yo creo que es ampliamente superior al 10%, o se pusieron los precios cuidados, como siempre, y se omitieron los aumentos de tarifas y los aumentos de los combustibles. A mi entender, y de acuerdo a la presunción de los números que hago yo en forma familiar, en forma de almacenero, estuvo más cerca del 15 que del 10, ¿no? Muchísimo más cerca. Yo coincido con lo que vos decís. Lo que pasa es que hay distintos momentos de vencimiento de la toma de datos. Es decir, El si en corte, o último sea, momento, vos te referís al corte de toma de datos. exactamente, en algunas oportunidades se tomaba hasta el día 25, 26 esa toma de datos, a pesar de que la difusión de los datos se hacía en la segunda semana del mes siguiente, pero ahora lo que se está haciendo es cada vez retrasando la toma de datos, no cambiando también los comercios en los cuales se toman esos datos, porque es necesario conocer cuál es el establecimiento donde se toma eh, esos valores para poder determinar los números. Vos fíjate que eh, individualmente tenemos que cada vez que vamos a hacer una compra en cualquier lado, tenemos un valor diario de un incremento significativo. Ese incremento significativo ahora va a ser tapado por las medidas económicas que toma Massa, diciendo que algunos productos, o la mayoría de los productos, van a ser congelados por un tiempo. Hasta el dólar oficial, obviamente, que va a ser hasta después de las PASO el 15 de noviembre, y las PASO son el 22 de octubre. Me parece que estas medidas son un corsé que después va a explotar. Y va a explotar también con un incremento de precios, por lo que decía al principio, porque en realidad la brecha cambiaria, al ser superior al 100%, indica que el mercado quiere otra devaluación. Esta devaluación se va a producir sin ninguna duda más temprano que tarde. Claro. Entonces, eh, tenemos medidas que son atípicas, medidas que no se corresponden y medidas también que no ayudan de ninguna manera. Vos fíjate ¿qué necesita la Argentina? La Argentina necesita, sin ninguna duda, inversión. Y Seguro. para tener inversión, o sea, necesitamos un crecimiento, para tener un crecimiento necesitamos inversión, para tener inversión necesitamos, sin ninguna duda, ahorro. Ahora, aquí entra justamente el tema del déficit fiscal, porque el déficit fiscal sería un ahorro negativo. Y aquellos países, por supuesto la Argentina primero, en los cuales existe una persistencia en un déficit fiscal, no pueden progresar, no pueden tener un desarrollo de ninguna manera. Ahora, Claro. ¿cómo podemos hacer para cambiar todo esto?
Y bueno, hay varias medidas. Una primera medida sería lo que se llama una terapia de shock. Esta terapia de shock, en su oportunidad, incluso fue recomendada por Jeffrey Sachs en el año 89, donde existía una inflación creciente. En el mes de mayo, un 78,5%, en el mes de junio, un 114%, que seguiría después, el próximo mes, al 196%. En ese momento, en función de la experiencia boliviana, donde había habido una terapia justamente de shock, había habido un aumento de tarifas de un 600%, un despido masivo de gente. La Argentina no puede llegar a este extremo. Esa terapia de shock, no hay ninguna duda que hay que hacer cambios sustanciales, pero me parece que los cambios sustanciales tienen que ser orientados a aquellos aspectos que delimitan el crecimiento. En Seguro. este sentido, eh, eh, al ser el egreso mayor que el ingreso y provocar este déficit fiscal, lo que hay que hacer es controlar todo esto. Me parece que esto va a permitir la baja de la pobreza, la baja de la indigencia. Tenemos que hacer acuerdos políticos sustantivos que permitan llegar a un grado de compromiso de todas las fuerzas políticas. Porque de ninguna manera, pero de ninguna manera podemos permitir que nuestros hijos tengan el camino del éxodo. Seguro, seguro. Y sobre todo aquellos que no quieren y que hablan de que si votan a tal o a cual van a perder derechos. Nadie va a perder derechos. Lo que no quieren perder prebendas y beneficios son precisamente esos políticos que dicen que el ciudadano, si vota tal o cual, va a perder derechos. Los derechos no se van a perder. Lo que van a perder los políticos son las prebendas, ¿m? Y todos los beneficios que ello acarrea. Realmente, Néstor, agregaría para terminar, ir cerrando, que creo que la inflación de septiembre ya no van a poder hacer ese corte como para poder decir, bueno, estamos en el 11, en el 11 y medio, porque los aumentos que se han dado son realmente asquerosos, por decir algo, ¿no? Y sobre todo Sí, que atentan y aumentan el nivel de pobreza de la gente. El achicamiento de la escala de los jubilados pone a los jubilados ya prácticamente más allá de la pobreza cercana a la indigencia. ¿M? Y es algo que no se toma en cuenta. No se toma en cuenta, obviamente, por el amarretismo político y de conservar poder, la gente no se la toma en cuenta. ¿Eh? O sea, se toman... yo creo, Carlos, que el índice de precios de agosto, que se publica en septiembre, sí se va a dar a publicidad. Pero el índice de septiembre que se publica en octubre, unos días antes de las elecciones, no se va a publicar, no se va a dar a conocer. No, no, obviamente que los partidos políticos darán a conocer de acuerdo a las encuestadoras y aquellos que sacan en forma extraoficial los valores lo van a dar a conocer, como en aquella época el Congreso, en los momentos que estaba Moreno al cargo del INDEC, daban la inflación Congreso y pienso que van a hacer lo mismo porque obviamente ya se intentó hacer en las elecciones en las provincias exactamente lo mismo que en aquella época. Néstor, un agradecido a tu informe porque realmente pinta la realidad y esperemos que... No te hablo de dolarización todavía porque es un poquito temprano, ¿no? Porque Sí. el que más la propone está retrocediendo en chancleta. Vamos a ver qué es lo que más adelante, dentro de unos días, sigue proponiendo. Por lo tanto, Yo decimos, creo que sí, Yo sí, creo que él lo que está haciendo es menguando su exposición política, su exposición pública, porque a medida que se acerca al poder, que él lo ve
cercana, según su óptica, disminuye el tema de sus apariciones públicas. Me parece que él, por supuesto, continúa con eso, pero ha bajado su nivel de intensidad, porque lo que está provocando es que haya una competencia entre los otros dos partidos a ver cuál de ellos queda fuera del balotaje. Exactamente, exactamente. Ya discutiremos el tema político-económico más adelante. Muchas gracias, Néstor. Buen fin de semana. Un gusto. Que Huracán se reponga. Abrazo. Ojalá. Y Un nosotros, gusto. y nosotros también, los verdes de caballito también. Sí, gracias. Abrazo, abrazo. Abrazo. Pasaba el contador y licenciado en economía Néstor Alessandria, que como de costumbre, misil, porque siempre da el blanco. Quiero agradecer, antes de la pausa, antes del corte, para ir con toda la política internacional con la licenciada Juana de los Santos, quiero agradecer especialmente a la señal Adgentes, al señor Julio Montarón, que toma en forma directa nuestro programa y lo retransmite a través de su cadena, que es una cadena internacional. Señal Adgentes no solamente está presente en la Argentina, sino que está presente en el mundo. Así que agradecemos muchísimo a Julio Montarón por tomar nuestra transmisión a través de la señal Adgentes. Y también a Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, a la señora Claudia Megna, que también repite en diferido nuestra programación. Muchísimas gracias a ellos. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa y ya enseguida nos conectamos con Juana de los Santos y todo el panorama internacional. Pausa, aquí en Libre Opinión.